Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Jia Jiaping. La temporada veraniega de cine de China de este año termina con éxito tanto en la taquilla como en el impacto social. Con más de 60 estrenos nacionales e internacionales, la diversidad de géneros de las películas no solo satisface las demandas de los espectadores, sino que también ha reflejado los progresos de la industria cinematográfica del país. En nuestro programa de hoy vamos a enfocarnos en el mercado cinematográfico chino y en especial en varias de las producciones más relevantes de esta temporada. En nuestro estudio tenemos el gran placer de contar con la presencia de Chen Tantan, profesora de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China. Bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? Bueno, muy gracias, encantada. Muchas gracias. Bueno. También contamos con la presencia de nuestro compañero y comentarista de CGTN, Isaac Llanas. Hola Isaac, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Realmente es un tema muy candente y creo que ustedes también han visto algunas de las películas de esta temporada. Al comienzo me gustaría que nos cuente un poco de sus sensaciones. Había algunas películas que querían resaltar. Comenzamos desde la señora, ¿no? Claro. Vale. Pues la cartera de este verano ha sido muy diversificado y además de muy buena calidad, que en total se han estrenado 60 películas, ¿no? De diferentes géneros como drama, bélica, suspenso o histórica. Entonces, que ha ofrecido muchas opciones a los públicos de China. Pues personalmente a mí me ha impresionado mucho dos películas bélicas. Una es la Dare to Rise y la otra es Domesday Rescue. Sí, que me han gustado mucho no solo por los efectos visuales o los choques visuales, sino que también me han recordado mucho lo difícil o lo dura que era esa época, y también me invoca la compañía por los sentimientos como la bondad, la valentía y la humanidad de nuestro pueblo chino, ¿no? Claro, pues, claro. Creo que muchos espectadores también tienen la misma sensación. Durante ese periodo, estas películas de combate, de la historia, también han ganado mucha atención y esto también ha reflejado en la taquilla. Sí. Por parte de Isaac, ¿cómo piensas? Sí, bueno, yo comparto lo que dice la profesora. Es una cartelera muy amplia, 60 largometrajes, de tanto nacionales como extranjeros. Y bueno, es de todo sabido que la temporada de verano es la temporada, una de las predilectas para lanzar nuevas películas al mercado cinematográfico. Y bueno, hemos visto durante los años cómo el mercado chino, hablando de películas, ha crecido exponencialmente, ha crecido muchísimo. En cuanto a las películas que a mí me han llamado la atención, personalmente a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho entender el presente considerando el pasado, es muy importante. Y a mí me gustó mucho la de Dare to Rise, o el estudio fotográfico de Nanjing. Claro. Es muy importante, toca un tema muy interesante, un poco incómodo para mucha gente, porque hablamos de lo bélico. Es una historia muy cruel. Es una historia muy cruel, pero son los hechos, es la historia y hay que conocerla. Entonces, en nuestros tiempos es muy importante conocerla, considerarla, y es muy buena película, me gustó mucho. Y bueno, es parte de esta oferta que tenemos en el cine chino, tanto para nacionales chinos como para extranjeros viviendo en China. Claro. Merece la pena mencionar que esta temporada veraniega de China se refiere a este periodo desde junio hasta finales de agosto, o sea, más o menos 3 meses de duración, pero algo que es muy relevante es que había más de 60 estrenos durante este periodo, tanto nacionales como internacionales, y había un género muy diversos, como historia, suspense, animación, etcétera. Entonces, ¿cómo ve usted esta diversidad y cómo cree que esto ha reflejado la demanda de los espectadores chinos?
Pues yo veo que esto es un fenómeno muy interesante, porque antes los públicos chinos solían buscar una película como éxito de taquilla, ¿no? Pero ahora ya vemos que los públicos chinos están buscando diversos géneros de películas, y así yo creo que muestran cómo han cambiado las necesidades culturales del público chino. Y por un lado yo creo que vemos que el cine chino ha pasado de una corriente única principal a una coexistencia de géneros, ¿no? Diferentes grupos de gente de diferentes edades y además con diferentes formas de vida, y desean encontrar la identificación o la emoción, la conexión emocional en el cine, ¿no? Entonces que así, con tantas opciones, entonces cada público, cada tipo de espectador puede encontrar su película. Yo creo que es una buena tendencia, ¿no? Sí. Y luego también este fenómeno yo creo que refleja la elevada exigencia estética del público chino, que con el tiempo, con el desarrollo económico y social, vemos que los públicos chinos tienen que no solo más capacidad económica, sino que más deseo de encontrar y más voluntad de pagar una película de mejor calidad y de mejor estética, ¿no? Creo que esta es otra tendencia. El cine de este año, que notamos otro cambio, es el cambio de la narrativa, que desde la narrativa microscópica que transforma en la narrativa desde perspectivas de los pequeños personajes, de la gente común, ¿no? Entonces yo creo que los espectadores también se sienten reflejados en el cine. Creo que es otro que refleja otra necesidad cultural del público chino. Sí, claro, las historias de los individuos realmente puede hacer que los espectadores puedan compartir, ¿no?, la sensación de forma más fácil. Isaac, ¿cuáles son sus observaciones sobre el desarrollo de la industria y el mercado cinematográfico de China en estos últimos años? Sí, ha crecido, bueno, como lo mencionábamos en el inicio del programa, ha crecido exponencialmente. Ha sido un mercado, si bien antes, por ejemplo, en los 90s teníamos el Hollywood de Asia, como se le llamaba Hong Kong, que estaba aquí presente y fue muy importante. Ahora es también parte en esta parte continental del país, ya es todo el país, en todo el país. Entonces ha crecido exponencialmente el uso de las nuevas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial, de los, como la profesora decía, de estos nuevos cambios de estética que se van adecuando la tecnología a las exigencias del público, del público chino y en general también de cualquier nacionalidad. Entonces ha crecido exponencialmente. Lo podemos ver en la calidad de los largometrajes, lo podemos ver en todas las técnicas, en la calidad de la tecnología que se utiliza en las películas. Y yo quiero retomar lo que decía la profesora. Es muy importante también este cambio de narrativa, cómo han logrado, el mercado chino ha logrado combinar estas nuevas tecnologías, adaptarse a las exigencias, a las nuevas exigencias también del público, combinando y rescatando aspectos tradicionales, por llamarlo de alguna manera, la historia, los sentimientos, el apego, el nacionalismo. Por mencionar un ejemplo, la película The Two Rise o el estudio fotográfico de Nanjing es una película bélica, pero no muestra muchas cosas bélicas. Se enfoca en, como lo decía muy bien la profesora también, en la gente común, en gente que vivió la etapa. Entonces tú como espectador, yo como espectador, nosotros como espectadores, de alguna manera nos sentimos identificados con lo que está pasando en la película, porque son situaciones de la vida diaria que nos podrían pasar, o bueno, te sientes identificado, mejor dicho, y entonces hay una cercanía, más allá de que dijéramos, porque para algunas personas el avance tecnológico es
alejarse de las personas o alejarnos entre nosotros. En cambio, el cine chino ha logrado esto y es muy importante acercarnos a través de la tecnología y los recursos tecnológicos, acercarnos a través de la historia, a través de lo tradicional, de los sentimientos, un factor muy importante desde mi punto de vista que no en todas partes podemos verlo. Y aquí tenemos la fortuna de verlo. Sí, anteriormente ustedes han mencionado varias veces las películas como Dongji Rescue o ¿cómo se llama la otra película? Dead to Rise. Dead to Rise. Pero yo quería resaltar otra película, otra largometraje que es Nobody, que es un animado. Sí. Yo creo que en estos últimos años las películas de animación en China no han dejado de darnos sorpresas y esta temporada no es una excepción. Esta película animada Nobody, que ha combinado la creatividad de arte, de la cultura tradicional china y también reflexiones sobre el mundo actual, el mundo laboral de nuestra época, ha captado clara atención del público, también ha logrado mucho éxito en la taquilla, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos puede comentar del éxito de este tipo de películas y cuáles son sus observaciones sobre la evolución de la animación de China en estos últimos años? Bueno, el auge de la animación de China en los últimos años ha sido impresionante, ¿no? Yo me recuerdo que desde la película El regreso del Rey Mono, Da Sheng Gui Lai, de 2015, hasta las pelis de este año como Naja y de este verano, Nobody, entonces que vemos una trayectoria de evolución muy clara de la animación china, que por un lado vemos que el contenido de la película que pasa de siempre a ser universal, o sea que ya no solo hacemos películas animadas para niños, sino que también conectan con los adultos, que el contenido es universal, ¿no? Por otro lado, que vemos que la animación, la película de animación ha entrado en una nueva etapa de transformación temática, que sea que antes solo a lo mejor solo cuenta una historia o una mitología, pero ahora vemos que el tema ha pasado de usar el contexto histórico o de una obra clásica, pero combina con las circunstancias contemporáneas, así que los niños y los adultos se sienten muy identificados y obtienen más conexión emocional. Yo creo que es otra innovación de esta industria. Así es. Bueno, Isaac. Sí, no, completamente de acuerdo. Es este avance no solo en otros tipos de géneros en las películas, sino específicamente en las películas animadas que requieren la tecnología sí o sí. Entonces, antes veíamos que el cine, como usted mencionaba, el cine chino de animación seguía otras tendencias, seguía o trataba de replicar lo que veíamos en otras partes del mundo. Ahora está instaurando tendencias, ya no se sigue, sino ya trata de instalar una tendencia, no nada más en lo tecnológico, que es muy importante en las películas animadas, sino también en este hecho de poder combinar el contexto histórico con las necesidades o con el contexto contemporáneo, el que ya no sean solamente las películas animadas para niños, sino que ya son para toda la familia, y esto es muy importante porque ya los papás lo disfrutan, los hijos lo disfrutan y toda la familia en general lo disfrutamos, teniendo una carga emocional y también, por qué no decirlo, de valores y de enseñanzas morales muy muy importantes, que hoy en nuestros tiempos son fundamentales para seguir teniendo esta prosperidad y este gran avance. Así es. Bueno, cabe mencionar que este año se cumple 80 años la victoria de la guerra del pueblo chino contra la agresión japonesa. Entonces este año vamos a celebrar este día, ¿no? Conmemorar este día, y por eso durante este periodo ha estrenado una serie de películas
relacionados con el tema. Uno es, ustedes han mencionado los dos más resaltantes y también ha expresado un poco sobre sus impresiones. ¿Qué más quería compartir con nosotros sobre estas dos películas? Bueno, yo he visto las dos películas. Ajá. Y realmente me siento profundamente conmovida. Ajá. Y pues incluso se las he recomendado a mis amigos y mis familiares, ¿no? Pues aunque vemos que las dos películas están ambientadas en la guerra contra la invasión japonesa, ¿no? Pero cada una tiene su estilo distintivo. Primero el Dead to Rise, o sea que el estudio fotográfico de Nanjing, que desde una perspectiva cosmópica, entonces a través de contar una historia ocurrida en un estudio de fotografía, que los protagonistas, que sea el dueño de la familia del dueño de este estudio, los padres y sus dos hijos, y luego un cartero muy joven, una actriz y un soldado, que cada uno a su manera intentaba sobrevivir en esa época tan diferente. Yo me recuerdo que dos de ellos obtuvieron los pases de salir de Nanjing, ¿no? Pero al final los cedieron voluntariamente a otras personas para que pudieran sobrevivir. Y ese momento de verdad me siento muy conmovida, que esa valentía y esa humanidad, yo creo que eso es muy importante de esta película, ¿no? Claro. Y luego la otra, Dongji Rescue, bueno, que tiene un tono épico y muy grandioso, ¿no? Que esta película cuenta como los pescadores chinos de la isla Dongji como arriesgaron sus vidas para salvar los prisioneros británicos en un barco japonés que es Lisbon Malu, ¿no? Entonces que vemos que como los pescadores intentaba salvar las vidas, y muestra una humanidad muy brillante. Claro, sí. Claro. Isaac, como un extranjero, ¿ha podido entender lo que ha expresado este tipo de películas? Sí. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver las dos, solo he visto la del estudio fotográfico de Nanjing. Es una muy buena película. Sí se precisa tener una serie de cosas como el que te guste la historia. Si te gusta la historia es un plus, pero en general es muy importante. A mí me gustó mucho este enfoque que tiene diferente, lo que mencionaba con anterioridad. Es bélica, es cruenta, pero no muestra tantos tanques de guerra, por ejemplo, no muestra las batallas, sino se centra en lo que mencionábamos, en la vida de personas comunes, pero que fueron muy importantes para este acontecimiento histórico. Es la historia de un trabajador postal que se refugia en un estudio fotográfico en Nanjing. Había este oficial japonés que le gustaban las fotografías, que tenían como esta especie de fijación en dejar retratado las atrocidades que cometían, dentro de todas las cosas que cometían. Y este grupo de personas valientes que arriesgaron su vida, que dieron su vida, ya tenían esta noción de que a lo mejor ellos no iban a vivir. No quiero hacer un spoiler de la película, pero a lo mejor tenían esta noción de que a lo mejor nosotros no vivimos, morimos, pero esperamos que este material fotográfico que ellos tenían en manos pudiera darse a conocer. Y así pasó gracias al sacrificio de estas personas de a pie, como le llamamos. Se pudo saber las atrocidades o parte de las atrocidades que se cometían o que se cometieron en esa época en la invasión que sufrió China, en este caso en Nanjing, y todas las atrocidades que se cometieron. Fue muy importante. Y yo pienso, si yo como extranjero, porque hay escenas no son tan
son crueles, no son tan explícitas, pero son muy fuertes. Hay una escena, de nuevo no quiero hacer el spoiler, pero donde asesinan a un bebé recién nacido. Entonces esta escena es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte como tal. Y yo pienso, si yo como extranjero, que pues a lo mejor no estoy tan inmerso en el contexto histórico de China, que sí, pero no como tal, como si fuera un chino, pues me imagino que también a los nacionales chinos les llega y los conmueve, y es un llamado a mantener la historia presente. Es muy importante mantenerla presente, seamos chinos o seamos de cualquier nacionalidad. La historia es bien importante porque hay un dicho en Occidente: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es muy importante conocerla, tenerla presente, y qué mejor que en películas, que es algo que podemos disfrutar también. Claro. Yo creo que Dead Rise también ha sido proyectada en varios otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, Nueva Zelanda, etcétera. Yo por internet también he visto algunos vídeos publicados por los espectadores extranjeros después de ver estas películas. Bueno, muchos de ellos han expresado que se sienten muy impactados por las imágenes, no puede controlarse de llorar, pero también muchos de ellos han expresado que no sabían de esta historia, que deberían conocer. Es verdad que en el mundo, en otros lugares del mundo, la gente no conoce mucho sobre esta historia, ¿no? Sobre la que era los combates que han realizado los chinos contra la creación japonesa. Sí, sobre todo esto. Aquí hay dos cosas que para mí son muy claras. Por ejemplo, con anterior me preguntabas cómo veía yo como extranjero las películas, y sobre todo Dead to Rights o el estudio fotográfico de Nanjing. Es bien importante porque si tienes conocimiento de China, o si vives en China, claro que te da más herramientas para entenderlo. Pero toca un tema muy importante. Es el tema del fascismo. Toca el tema de las atrocidades que se cometieron imperialistas, con este ímpetu imperialista, y que sí estamos celebrando el 80 aniversario de esta gran victoria del pueblo chino contra la agresión japonesa, que pareciera que es historia y que ya pasó, pero a la vez en nuestros tiempos, y vemos lo que pasa en otras partes del mundo, que pareciera que el fascismo resurgiera. Entonces ahí es donde radica la importancia de que esta película, que bien refleja la historia de que pasó en China, en Nanjing, en la masacre de Nanjing, pero también está muy ad hoc al contexto actual. Y es muy importante que se sepa en Occidente, en Oriente, en cualquier parte del mundo, lo que pasó, porque se desconoce mucho, o se conoce poco y nada de la historia de China, o en general de China. O lo que se conoce ha sido por la narrativa occidental. Entonces es muy importante que sepamos esta parte china, que conozcamos más de lo que pasó en China, y que identifiquemos esos puntos para tenerlos bien presentes y saber en otros contextos, insisto, lo que pasa en otras partes del mundo, identificarlos como lo que es y estar alertas y conocer la historia tanto de China como del mundo, para evitar que ese tipo de fatalidades, ese tipo de cosas tan terribles vuelvan a pasar o sigan pasando. Es muy importante tanto para el pueblo chino como para la población en general a nivel internacional. Sí, es cierto que lo que vemos es que al mencionar en el mundo, al hablar sobre la guerra antifascista mundial, lo que hablan mucho son el campo de batalla de Europa, la guerra de defensa de Moscú, etcétera, pero realmente hablan muy poco, ¿no? La parte del campo de batalla de Oriente. Sí, es correcto. Y, o sea, ¿cómo ve este fenómeno? Es muy importante, insisto, durante mucho tiempo hemos conocido solamente una parte de la historia. Sí. Hemos conocido solamente una parte de la narrativa. Y es muy importante conocer la otra parte. La parte de quienes vivieron lo que pasó en este caso de la masacre de Nanjing, por ejemplo. Y es muy importante que se sepa que en China pasó esto, y que fue en la misma época en que pasó la Segunda Guerra Mundial, que son problemas, insisto, que creíamos que ya habían pasado, que eran parte de la historia nada más,
pero volvemos al contexto actual y vemos que todavía hay problemas, hay detalles, yo que veía la película, identificaba ciertos detalles que pasaban en la película, que siguen pasando actualmente, algunos discursos por parte de aquel Japón imperialista que eran fascistas y que aún todavía los identificamos en la actualidad. Entonces, insisto que es muy importante que se conozca esta historia, es muy importante que se siga recordando y se celebre, como tú bien mencionabas, solo como conocemos una parte de esa historia, conocemos la parte europea o la parte occidental, pero es bien importante que se sepa para conocer más, saber más del tema y poder generarnos nuestro propio criterio, nuestra propia idea sobre el tema, sobre la situación. Porque mucho tiempo, insisto, solo se tenía una parte de la historia, una parte de la narrativa, y creíamos que eso era todo. Pero ahora vemos que hay otra parte y que es probablemente muy diferente a la que nos contaron durante toda la vida. Claro. Ahora ya ha pasado 80 años desde la victoria de la Segunda Guerra Mundial, de la victoria contra la agresión japonesa. Hay que mencionar que hoy en día ciertas fuerzas dentro de Japón todavía intentan embellecer o incluso negar su papel de invasión y distorsionando los hechos históricos. Entonces, ¿cómo ve este problema y, en su opinión, qué papel cree que juega el cine en la defensa de la verdad histórica? Pues en mi opinión el cine desempeña un papel único en la defensa de la verdad histórica. Por un lado, que sabemos que el cine tiene una ventaja única, que es más impactante y más visual que los textos. Incluso es más impactante que las palabras. Por ejemplo, un número 300.000 víctimas. Pero en la película los podemos convertir en unos rostros vivos de un padre, de una madre, de un niño, de unos vecinos. Y yo creo que eso conmueve más y hace imposible olvidar, ¿no? Este aspecto me hace recordar una película, Las listas de Schindler, que yo creo que esta película Dare to Rise logró algo similar, lo de recordar y revivir, rememorar esta tragedia. Sí. Y por otro lado, yo creo que el cine pueden cruzar las fronteras culturales y llegar a la audiencia occidental. Que, por ejemplo, Dare to Rise y Don't You Rescue han sido proyectadas en los cines occidentales, ¿no? Y tal y como dijo el director de Don't You Rescue, Guan Hu, dijo que necesitamos hacer películas maduras de grandes producciones para entrar en los cines convencionales de Europa y de Estados Unidos. Es la única forma de hacer a la audiencia occidental conocer esta manera, esta historia. Claro. Sí. Creo que es muy significativo que espectadores, tanto de China como internacionales, puedan conocer esa historia a través de las películas como Dare to Rise. Esa historia que forma parte importante, fundamental de la guerra antifascista mundial. Y quiero repetir que recordamos la historia no es para prolongar el odio, sino para recordar a aquellos que tanto se ha sacrificado por la victoria y también apreciar lo valioso que es la paz. Bueno, muchas gracias, señores, gracias por sus comentarios. Un placer estar aquí. Gracias. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.